Bueno, buenos días. Gracias a todos los medios presentes por participar en este encuentro informativo en el que pretendo dar continuidad a la ronda de reuniones que en el día de hoy he mantenido, como hice hace 4 años exactamente igual, con los portavoces de los grupos parlamentarios, con todos ellos, excepto con la extrema derecha, con Vox. Como saben, aunque sé que es polémico, siempre he fijado mi posición clara al respecto. Yo no voy a participar en una ronda de reuniones con alguien que niega la violencia machista, que es contraria a los derechos del colectivo LGTBI, que niega la propia autonomía asturiana o que propone directamente suprimir nuestras competencias autonómicas. Ante esa realidad, pues lógicamente poco podemos hablar, y más si tenemos en cuenta que la legislatura pasada les di una oportunidad a la extrema derecha de participar en un consenso amplio en torno a la financiación autonómica, y lo cierto es que en esta misma sala participaron de todas las reuniones y cuando llegó el momento de acordar y de firmar, dijeron que no firmaban porque no creían en el Estado autonómico y, por tanto, no creían en Asturias como autonomía. Con lo cual, respetando mucho a los votantes de Vox, a los que siempre voy a tratar, evidentemente, de servir, como cualquier otro asturiano y asturiana, desde la presidencia del Principado, e incluso intentando convencerlos del error de votar una formación como Vox, en modo alguno voy a participar en un blanqueo desde las instituciones a una formación que defiende estos elementos. Dicho esto, tengo que decir que el resto de reuniones han sido, pues lógicamente, son reuniones de una cortesía parlamentaria, yo creo que debida. Sé que no era lo habitual, pero desde que yo llegué a la presidencia pretendo que se convierta en una tradición y en una rutina en el que me ha permitido pues exponer y también escuchar, sobre todo al resto de los portavoces, las líneas fundamentales o los planteamientos que tienen para la legislatura que ahora avanzamos. Y lo cierto es que quiero agradecer el tono cordial con las 4 conversaciones que hemos mantenido. En este sentido, quiero destacar que ha sido un tono adecuado. Yo he trasladado a todos ellos mi interés de que la Junta General del Principado de Asturias y, por tanto, nuestra autonomía siga siendo un ejemplo de política útil, un ejemplo de política de comunidad autónoma en la que buscamos acuerdos, en la que buscamos consensos, en la que somos capaces de entender que hay que desterrar la crispación, la tensión, la polarización que existe en otros ámbitos de la política española. Asturias tiene que ser no solo un refugio climático, sino también un refugio político, un oasis político de entendimiento y de diálogo. Y se lo he dicho a todos, con independencia, lógicamente, de que estamos dando pasos en firme ya para negociar un acuerdo de gobierno con convocatoria por Asturias que permitiera pues, la constitución de un gobierno de unidad progresista. Más allá de eso, que vamos a ver el resultante de esas negociaciones, con independencia de eso, quiero asegurar la voluntad de diálogo con todos los grupos políticos. En este sentido, no solo en los temas que vayan surgiendo en las diferentes leyes o en los presupuestos del Principado de Asturias para cada año, sino que quiero destacar, fundamental, el entendimiento en los temas que me han trasladado todos ellos como fundamentales, esos grandes retos que les he dicho que forman parte de la agenda asturiana y que, por tanto, van a ser una constante también por parte del Gobierno de Asturias. El único grupo que me ha confirmado de los 4 que, con independencia de las negociaciones, me va a votar en la investidura el próximo martes, el próximo miércoles, quiero recordar, el próximo miércoles, ha sido convocatoria por Asturias, que ya ha dicho que, con independencia de que las conversaciones que ahora van a iniciar las 2 delegaciones para ver si fructifican un acuerdo programático y, por tanto, como digo, en un gobierno de unidad progresista o no, con independencia del resultado de esas conversaciones, van a votar a favor porque creen que la situación es absolutamente excepcional y Asturias tiene que ser un dique de contención frente a la involución, a la amenaza de involución que se está dando en otros territorios, en otras comunidades autónomas de España. Por otro lado, otro grupo que ha confirmado su posición, lógicamente, ha sido Foro Asturias, que ha dicho que, como había anunciado, con independencia de que haya 1, 2 o 3 candidatos, su voto iba a ser de abstención, porque no quiere apoyar a ninguno de los posibles candidatos. En este caso, no va a apoyarme a mí, pero sí mostró su voluntad de diálogo. Y queda por escuchar, en este sentido, la decisión que adopte Podemos Asturias, si va a votar en la primera sesión de investidura, en la primera votación, o, lógicamente, saldrá elegido en la segunda. A mí, y tengo que confesarles, con un profundo respeto a todos, no me molesta ser elegido ni en una, preferiría en la primera, lógicamente, pero si soy elegido en la segunda no pasa absolutamente nada, porque hace 4 años también fui elegido con los mismos 22 votos que saldría elegido esta ocasión de ser votado exclusivamente por los diputados de convocatoria por Asturias. Así que tono cordial, tono amable, yo creo que objetivos compartidos
en el sentido de esta Cámara. La responsabilidad que he trasladado a todos, que no solo me pertenece a mí como presidente del Principado de Asturias y como candidato a ser reelegido presidente después de ganar las elecciones autonómicas, que es buscar un clima de concordia, de pacto, de acuerdo, de diálogo, sino que compete a todos. Yo creo que he visto buena sintonía en general y espero que eso, lógicamente, se concrete en hechos los próximos años. ¿Se han fijado alguna fecha para tener cerrado ese posible gobierno de coalición con convocatoria por Asturias? Bueno, mi propósito en cualquier caso es que los nuevos consejeros sean un gobierno de unidad progresista o no, o sea, un gobierno de la Federación Socialista Asturiana exclusivamente, respaldado exclusivamente por la Federación Socialista Asturiana, es que los consejeros y consejeras tomen posesión el 1 de agosto. Hasta el 1 de agosto hay plazo. Y en esas negociaciones están dando pasos, dice, con Izquierda Unida, pero ¿se plantean también incorporar a Podemos a ese posible gobierno? Nuestras negociaciones en este momento, por lo que representan desde el punto de vista de la estabilidad, son con convocatoria por Asturias. ¿Cuándo van a entrar en una reunión con Podemos? Con Podemos convocaremos una nueva reunión, como ya convocamos en su momento, y vamos a ver si en este caso hay mayor sintonía entre la diputada y su organización. Lógicamente no me corresponde a mí informar de eso. ¿No ha querido concretar el portavoz de convocatoria por Asturias de lo que están hablando? Dice que son negociaciones discretas, pero ¿de cuántas consejerías estaríamos hablando si entran en el gobierno? No estamos hablando todavía de consejerías. Cuando todo esto avance, lógicamente daré la cumplida información a la ciudadanía asturiana, como no puede ser de otra manera, pero en estos momentos es que aún es muy incipiente. Estamos en los inicios de todo, de lo que es intentar incorporar la reflexión programática, ver si los temas en los que hay diferencias podemos compartir esas diferencias o cómo, no voy a decir orillarlas, pero sí afrontarlas, ¿no? Y todo eso estamos en un terreno muy incipiente, no lo sé. Vamos a ir viendo en los próximos días dentro de esas conversaciones discretas. Lógicamente, cuando se acuerde, si es que se acuerda, lo informaremos. Y si no acordamos, también lo informaremos a la ciudadanía asturiana. ¿Hay alguna línea roja en la negociación? No, nosotros cuando nos sentamos a hablar, hablamos de todo, lógicamente. Yo creo que en el diálogo nunca se pueden poner líneas rojas. Otra cosa es en el acuerdo, pero en el diálogo como punto de partida nunca se pueden poner líneas rojas. Otra cosa es en el momento en el que uno ya se sitúa en términos de acuerdo, habrá temas en los que lógicamente cada uno tenga una posición. Yo esto más allá no puedo ir o esto no lo puedo afrontar, ¿no? Sí, presidente, la diputada de Podemos planteaba que les había trasladado un documento con 100 propuestas que eran condiciones para ese acuerdo de investidura. Sí, lo va a trasladar a la comisión negociadora, no a mí. Pero yo le he informado que, lógicamente, yo no estoy negociando. La comisión negociadora está formada, como saben, por Jimena Llamedo y Dolores Carcedo y parece que lo va a trasladar. Sí, pero por las conversaciones que ha tenido con la diputada directamente, ¿cree que son compatibles sus peticiones con...? Es que no las conozco. Yo no hemos hablado a fondo de ellas, hay alguna reflexión general que me ha hecho, lógicamente que podemos compartir, pero el tema concreto de las 100 propuestas yo las desconozco y por tanto sería muy osado mentir a los asturianos y decir que, bueno, que hay una coincidencia del 90% cuando no las he visto materialmente. Ella ha dicho que esta tarde no puede asistir a esa reunión por razones personales. ¿Cree que se puede restablecer ese diálogo cuando que sobreviven esas discrepancias de la diputada con la organización? Pero yo quiero abstraerme de eso porque evidentemente yo no quiero introducirme ni intervenir en los que son situaciones problemáticas de debate de su propio partido, entre la dirección y la diputada electa, o la ya diputada, no diputada electa. No me corresponde a mí. En ese sentido, dilucidar. Lo que sí sé es que cuando hablamos de dar estabilidad, o están los dos de acuerdo, no hay estabilidad posible. Quería hacerle otra pregunta, si me lo permite. Sí, claro. Bueno, un gobierno de coalición con Izquierda Unida no suma mayoría absoluta y eso le cierra la posibilidad, por lo que dijo hoy Diego Canga, de tener una línea de acuerdos con el partido que suma el 80% de la representación. ¿Usted teme que no se pueda garantizar la gobernabilidad con un simple acuerdo
de gobierno con Izquierda Unida o cómo se lo plantea? Bueno, lo primero que quiero decir es que lo que hablamos de ese gobierno de unidad progresista hay que ver las negociaciones en qué sentido van. Yo no estoy en condiciones de decir si lo va a haber o no. Digo que vamos a negociar si lo va a haber. Eso es lo primero y hay buena sintonía de que pudiera haberlo, ¿no? Yo al señor Kanga le insistí mucho que con independencia de que haya un gobierno de unidad progresista y no, a mí me gustaría que el Partido Popular se entendiera con la Federación Socialista Asturiana en los grandes asuntos de Asturias. Y en eso coincido plenamente con lo que están planteando, ¿no? El planteamiento que se están haciendo al respecto de, pues desde el punto de vista del desempleo, de la lucha contra el paro, de la sanidad. Es decir, hay cuestiones que nosotros compartimos y esa voluntad de diálogo no tiene que retraerse o desaparecer por el hecho de que haya un gobierno de unidad progresista con convocatoria por Asturias o no. Es más, yo recuerdo en legislaturas anteriores en las que había un gobierno presidido por Tinareces, del que formaba parte Izquierda Unida también, y hubo grandes acuerdos en materias concretas con el Partido Popular, que era en aquel momento el único partido de la oposición, ¿no? La estabilidad, lógicamente, es mi obligación como presidente del Principado, verlo desde una opción progresista, desde una visión progresista, de esa visión de esa Asturias que resiste, de esa Asturias que no involuciona, de esa Asturias que no da pasos atrás. Esa es mi obligación, asegurarlo con el diálogo con los grupos parlamentarios de la Cámara. Sí, sí, sí. Perdón, ¿el resultado de las elecciones generales puede condicionar esa alianza con Izquierda Unida No. o mantener la independencia para que sea más fácil la negociación? En modo alguno, en modo alguno. Yo desvinculo totalmente unas elecciones de otras, porque creo que los asturianos ya han votado las elecciones autonómicas y han fijado un resultado autonómico clarísimo, eligiendo entre los diferentes candidatos que había cuál creían que debía ser el presidente del Principado, ¿no? Y la opción pues fue, en este sentido mayoritario, yo agradezco, a favor de la Federación Socialista Asturiana y mía como candidato. Eso ha quedado ya resuelto. Es decir, no solo ganamos las elecciones el 28 de mayo, las ganamos nuevamente en el voto emigrante y ahora aspiramos a ganar la investidura, ¿no? Son 3 victorias. Y no tiene nada por qué afectar a los resultados electorales de las elecciones generales, que lógicamente la Federación Socialista Asturiana sale a ganar. Pero sale a ganar no desde la perspectiva de Asturias, sino desde la perspectiva de que haya un gobierno progresista en España. Ahí, si llegáramos a un gobierno, quiero recordarles nuestros estatutos, ¿no? Si la comisión negociadora de la FSA llega a un acuerdo con convocatoria por Asturias, luego lo tendríamos que someter a votación de nuestra militancia, porque nuestra militancia es la única que puede refrendar o no este acuerdo, lógicamente. Si no pregunta a otra persona, le reitero la pregunta. Mi pregunta anterior iba en el sentido de que si teme que en el caso hipotético de que haya un gobierno de la derecha, podría ser más difícil para Asturias mantener una legislatura que diera frutos. Vamos. ¿Eso qué significaría? ¿Que un gobierno de la derecha en España castigaría a Asturias por haber optado por un gobierno progresista? Que la gente lo piense entonces. Es decir, que los asturianos lo piensen. Si en Asturias vamos a tener un gobierno progresista porque así lo decidieron las urnas en una mayoría clara, y en España significa que hay una amenaza de involución de un gobierno de derechas, que puede ser con la extrema derecha o no, porque pueden hacer política de derechas, va a castigar a Asturias por estar presidida por un socialista, entonces el problema es del gobierno de España, no del gobierno de Asturias. Yo creo que lo que debe de hacer ante esa amenaza la ciudadanía asturiana es tomar buena nota y decidir en consecuencia, ¿no? Yo, en cualquier caso, todo el mundo conoce mis relaciones, en este caso, con el candidato del PP, pero yo además sigo creyendo en la remontada y la posibilidad de que haya un gobierno progresista a nivel de España. Lo cierto es que si hablamos de certezas, con el gobierno progresista hay algunas certezas, que no sé si el gobierno de la derecha va a mantener. Me refiero, por ejemplo, al plan de cercanías, a todo lo que son más de esos 1.100 millones de euros de inversión y a la renovación total de nuestra flota. Yo no lo sé si eso lo va a mantener un gobierno de la derecha. Yo sé que un gobierno progresista en España lo va a mantener, presidido por Pedro. Yo no sé si el gobierno de la derecha va a mantener el vial de Jove, 285 millones de euros de inversión en Gijón, en la ciudad de Gijón. No lo sé. Sí sé que un gobierno progresista lo va a mantener. Eso quizá no me deben de preguntar a mí. Tendrían que haberle preguntado pues, al Partido Popular si eso significa que en Asturias hay un gobierno progresista, significa que va a ser castigado por el gobierno central por tener un gobierno progresista porque democráticamente lo han decidido sus ciudadanos. Bueno, la respuesta yo creo que sería terrible, ¿no?, si fuera así.
En todo caso, como presidente del Principado, defendí y defiendo a Asturias en todo momento ante el Gobierno central que sea de mi mismo signo político o de otro signo. Y si fuera así, lo denunciaría públicamente, clarísimamente. Perdón que insista de nuevo, pero ¿existe la posibilidad entonces de que en ese gobierno progresista entre Podemos también en Asturias? Vamos a ver. Primero es que las conversaciones con Podemos no han avanzado nada, absolutamente nada, porque hay esa disonancia entre la diputada y su organización. Por tanto, no le puedo decir que se hayan dado avances como sí se han dado con Convocatoria por Asturias. Lo digo más claro, yo creo que la búsqueda de la estabilidad en Asturias pasa evidentemente por Convocatoria por Asturias. Bien. Bueno, pues nada, agradeceros como siempre la atención y el 18 de julio pues tendrá lugar mi intervención en la que pediré a la Cámara, tras ganar las elecciones autonómicas, el respaldo para seguir siendo presidente del Principado los próximos 4 años y al día siguiente tendrá lugar el debate primera votación, que yo espero ser elegido en esa primera votación y si no ya sería el viernes 21 en segunda votación. En cualquier caso, quiero confirmar a los asturianos y asturianas que, como le he dicho al presidente de la Cámara, la búsqueda de la estabilidad, de que haya un gobierno estable, sólido y con respaldo suficiente, capaz de dialogar y buscar una legislatura útil a Asturias, es mi ambición y mi reto. Y voy a volcarme de lleno para que sea posible. Así que muchas gracias.